La Ciudad de México esconde lugares con memoria. ¿Quieres conocer su historia? Escúchala aquí, a la vuelta. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Yo soy el Padre Santo, en compañía de Fray Sebastián de la Cruz y el señor Cortés, saludando al respetable, y esta vez estamos aquí en La Tonina, tacos estilo norteño desde 1946, en la colonia San Rafael, en la calle de Serapio Rendón número 27, para que se den una vuelta, y vamos a contarles algo que sucedió aquí a la vuelta. ¿Qué tal, Fray? Muy buenas tardes, Santísimo Padre, ¿qué tal se encuentra? ¿Qué tan rico comió? Cuéntenos. Acalorado ese, qué bien se come. Ya está haciendo trabajo al organismo y pues qué sed le da sí, uno. Bastante comer, como siempre. Aquí conviviendo un rato, pues para contarle al respetable, esta vez mucho mejor dicho que nunca eso del respetable, sí. Para contarles una nueva historia acerca de... Y interesante porque fíjese que la elaboración de este capítulo, Fray, como todos los anteriores, el hecho de ir conociendo un poquito la historia de lo que les vamos a platicar, pues me hace sentirme identificado justo con todos estos elementos, ¿no? que utilizamos en el podcast, las máscaras, un poquito el lenguaje. Y pues bueno, no hay que darle más vueltas, Fray. ¿De qué vamos a hablarle hoy al respetable? Pues al respetable le vamos a hablar de un tema que espero que lo vuelva loco de la emoción, porque justamente vamos a hablar acerca de la historia de la lucha libre en la Ciudad de México, pero también muy específicamente acerca de pues el gran lugar de la lucha libre en la ciudad, la catedral de la lucha libre, es decir, la Arena México. Exacto. Y su historia. Y bueno, no dejar de lado también el por qué estamos aquí. La Tonina es un lugar que fue propiedad de la Tonina Jackson, luchador glorioso de la época de oro de la lucha en México. Y curioso ese detalle, ¿no, Fray? Que optan por invertir en los restaurantes, en la comida. Y qué bueno está, ¿eh? O sea, uno ve a la Tonina, se ve que comía bien. Sí, claro. Y qué bien se come. Que tenía buen gusto, ¿no? Sí. Y pues bueno, Fray. Sí, no, curioso el dato, ¿no? De que muchos luchadores al parecer optan por poner por ahí lugares sí. Como de comida, digo, hay otros famosos como el Cuadrilátero. Pero... De hecho, había duda, ¿no? Al respecto de cuál de todos elegir, porque justo hay unos cuantos, pero también si por ahí el respetable conoce o sabe de algún sitio, pues igual invitarlos, ¿no? Ya saben que está la página de Instagram, está el TikTok, está la página de Facebook, para que, bueno, por ahí pasen el dato, ¿no? Y bueno, ahora sí vámonos con la información, Fray. Pues para hablar un poco de lucha libre, para ir entrando en esto, hablar un poco de antecedentes, ¿no? Digo, esto es algo muy antiguo, desde los griegos practicado, de ahí ese nombre famoso y muy elegante, el pancracio. Elegantísimo, diría yo. Sí, y además un arte muy importante dentro de la vida griega, citado incluso dentro de la filosofía. Algunos lo atribuyen su origen a la pelea entre Teseo y el Minotauro, algunos a la lucha entre Hércules y el León de Nemea. También podemos hablar de antecedentes con los gladiadores romanos, incluso con algunas cosas como el calcio fiorentino, que tiene alguna cosa que ver con el origen del soccer. Hay muchísimo que decir en el viejo mundo, pero pues también aquí en los territorios mesoamericanos tiene sus antecedentes e interesantes, ¿no? Está toda la cuestión ritual, festiva, dancística, teatrera, deportiva, todo el espectáculo dentro de las poblaciones indígenas, el llamado Tlactli. Existió aquí. Que sí. Me decía, Fray, que la traducción literal, o más o menos literal, sería más espectáculo, ¿no? Que como tal una alusión al juego de pelota, ¿no? Sí, claro, o sea, tenemos el Tlactli, en que hay una escenificación en cierto tipo de batallas, pero también podemos llamar Tlactli como espectáculo, algo que se contempla, algo que se ve. A esos sacrificios que les han llamado gladiatorios, al dios Xipetotec, que también conocemos que se había aquí y que además de sacrificios era algo para que lo contemplara la gente, ¿no?
En fin, o sea, nos podemos deshacer en antecedentes de todas las culturas acerca de esto, pero bueno, Ese instinto masculino por agarrarse a vergazos creo que pertenece sí, a todas las o sea, culturas. en todas las culturas, claramente, ¿no? Pero el caso es que en muchas culturas se ritualiza, ¿no? Y toma otro tipo de significados, y la lucha libre probablemente también tiene que ver con eso. Totalmente. Fred. Pero bueno, padre, cuéntenos, para irnos desde ese antiguo pasado que hemos trazado hacia algo mucho más cercano, pues, ¿qué nos podemos hablar de se dice antecedentes? que desde Francia, ¿no? Viene un poco esta tradición, ¿no? De la lucha libre, de la lucha grecorromana, que me decía Fray que aquí cerquita, ¿no? Aquí a la vuelta, literal. Muy aquí a la vuelta de donde estábamos en la Tonina, en la colonia San Rafael. En el Palacio de Buenavista. En el Palacio de Buenavista, que es lo que hoy conoce la gente como el Museo de San Carlos. Parece que había funciones. sí, por ahí del final del siglo XIX, de inicios del XX, ahí había algunas de las primeras funciones de lucha grecorromana, pero también en algunas plazas de toros, como la de San Pablo en el centro, la del Paseo Nuevo en Bucareli, que está ahí donde está el Caballito, o sea, también muy cerca. Y bueno, en varios lugares también más perdidos y populares. Pero bueno, había luchas ya populares dentro del pueblo antes del gran evento fundador, ¿no? eso a mitades del siglo XIX se podría decir. Inicios del 20 todavía. Y bueno, ya como tal, entrados en el 20, después de la Revolución, hay un señor al que se le debe, ¿no? La tradición luchística de la Ciudad de México. Sí, que seguro todos han oído alguna vez su nombre. Y que yo diría que nos brinda muchísima identidad, como si es que de alguna manera se puede encontrar, tal vez sería una de las direcciones en las que habría que ir. El señor Don Salvador Luterot, que bueno, es quien él fue militar militar obregonista, ¿no? Hasta la Revolución. Termina la Revolución y llega a un puesto como recaudador. Se vuelve burócrata como todos. De impuestos, ¿no? Pero durante después del gobierno de Plutarco Elías Calles, él pierde este trabajo como recaudador de impuestos y busca, ¿no? Busca otros horizontes. Se dice por ahí que estaba con la mira puesta en el box, pero por ahí otro grande, el padre de la crónica deportiva en México, don Fray Nano, le sugiere que eche un ojo, un lente a la lucha, ¿no? Que ya estaba desarrollándose en Estados Unidos, y pues el señor Salvador va a ver una función, queda encantado con lo que ve y decide ponerse manos a la obra, ¿no? Consigue los contactos. ¿Y qué pasa después, Fray? Pues en efecto, Luterote en el 29 se va al Paso a ver lucha libre y queda fascinado tremendamente. Y ante una ciudad que está saliendo del trauma de la revolución y que necesita reconstruirse, pero no solo a nivel político, sino también necesita social, la gente, ¿no? Tener entretenimiento, algo de vida que hacer dentro de la ciudad. Pues bueno, tiene varios emprendimientos hasta que en el 1933 pone por fin los ojos en la lucha libre y empieza toda una gestión para hacer la formal creación. Dicen que de este gran deporte. Que anduvo, ¿no?, tocando puertas, llega al Palacio Chino, les presenta el proyecto y le saca, ¿no? Sí, lo que hoy conocemos como el Palacio Chino, en aquel momento era la Arena Nacional y la gente, los dueños, lo ven hasta feo, ¿no? No lo quieren, lo pelucean, ¿no? No le quieren entrar, terminan en la Arena Modelo, que estaba antiguamente en lo que dicen que era la parte del estacionamiento de lo que es la Arena México, era el predio que ocupaba, y ahí que ya estaba por demolerse incluso, dicen, ¿no? Sí, claro, al parecer Víctor Manuel Castillo ya quería deshacerte de ese lastre porque no le dejaba nada. Hay que imaginarse que son las afueras de la ciudad. Le veía una feria, 200 pesos, algo así, 200. Mensuales o semanales, algo así, y dice, hacen unas adecuaciones y empiezan, ¿no?, con todo este fenómeno. Al parecer, además del socio que tenía, muy importante también la influencia de un par de personajes que, bueno, se les ocurre como todo el proyecto y el desarrollo, el señor Don Chucho Lomelí y también el maestro, se me va el nombre, Fray. Acuérdese, padre, ¿quién era? Ya hablamos de Víctor Manuel Castillo, que fue quien puso el lugar. Pero bueno, vuelvo con eso más tarde. Sí, bueno, se unen finalmente el señor Luterot y el señor Castillo
Y el 21 de noviembre de 1933 se hace la gran inauguración. Después de que se acopla a la Arena Modelo, se hace la gran pelea de inauguración en la antigua Arena Modelo, que por 10 años se vuelve la gran sede de este deporte, hasta que pues lo que pasa con los lugares que se vuelven famosos para cierto tipo de eventos, rebasa su capacidad. Sí. O sea, esto en 10 años, para el 1943, ha reventado. La Arena Modelo no da suficiente capacidad y se ve la necesidad de ver cómo salir de esto, ¿no? Y con la ayuda del glorioso, el señor, se saca la lotería, ¿no? Sí. Que fue un factor influyente como para poder dar el siguiente paso. Se lanza al Madison Square Garden, ¿no? Sí, en efecto, o sea, el señor Lutero se gana de repente la lotería. 40,000 pesitos, ¿no? Pero 40,000 pesitos de aquella época. Y con eso dice, ok, vamos a meterlo, vamos a invertirlo. Y con eso empieza la construcción de la Arena Coliseo. Es otro gran coloso en República del Perú 77, ahí en el centro. Pensando en una capacidad para 6,500 personas. Que era un montón de gente, ¿no? 6,500 personas. Contrata a un prodigioso arquitecto y más bien un gran estructuralista para realizar todo el proyecto. Se van incluso a Nueva York a ver el Madison Square Garden para ver cuál es la mejor tecnología, ¿no? para que pueda sostenerse. Sí, en efecto, con ese arquitecto con José Francisco Bullman, hacen toda la tecnología para poder hacer un gran lugar. Y bueno, una invitación momento, al respetable, a que si no lo conocen, o sea, tal vez sabiendo este dato, se vuelve un poco más interesante, ¿no? El hecho de saber que ya las cosas se estaban intentando hacer bien y pues ahí están las pruebas, esa madre sigue de pie. Sí, no, es una gran muestra de toda la llegada de la modernidad arquitectónica a México. El triunfo de la técnica. El triunfo de la técnica, del concreto. Pues en efecto, y en 10 años después de la inauguración de la Arena Modelo, en 1943, inauguran la Coliseo, ya con una famosa pelea muy importante, una pelea en que combatieron Carlos el Tarzán López, justamente contra pues uno de los grandes personajes de nuestro deporte, con el enmascarado de plata, ¿no? El santo que quisiera mencionar fue creación del señor Chucho Lomelí. Chucho Lomelí era también referee de las peleas, fue organizador, era matchmaker. Dicen que apoyaba a las luchadoras, que no se les permitía pelear en la Ciudad de México, y en la expansión de este deporte, de este espectáculo, les conseguía peleas ahora sí que en provincia. En Acapulco, en Guadalajara. Hay que recordarnos, lo dijimos, Lutero era jalisciense. Y bueno, después... es curioso porque la capacidad de la Arena Coliseo desde el primer día es insuficiente. La gente superada. No puede entrar a la pelea del santo. Imaginemos qué gran ídolo era ya para ese momento. Y bueno, desde ese momento Lutero dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? En ese momento habían convertido la Arena Modelo más bien en la vieja Arena México. En la vieja Arena México, la habían convertido en el lugar para la escuela de luchadores. Dicen por ahí los chismes que están los trabajadores de la vieja Arena México haciendo una vaquera para comprar una serie de boletos de lotería. Se acercan con el señor Salvador, le dicen, ¿qué hubo, jefe? Faltan unos cuantos boletos. Se anima para completar, se anima y que se vuelve a sacar la lotería. Se vuelve a sacar la lotería junto con sus trabajadores y además el premio más alto que se había rifado hasta ese momento, 5 millones de pesos. Una locura. O sea, que el respetable dimensiones y con 40,000 se pudo hacer la Arena Coliseo, que eran 5 millones de pesos hacia el año 50, 52, ¿no? Y ahora pues, sí que Dios tiene sus favoritos y sí, don Lutero era uno de ellos. Lo fue definitivamente. Y bueno, empieza este proyecto. Se vuelve a otro proyecto. Estaba llamando tanto el proyecto que con quién hizo enemistad mientras se desarrollaba, Fray. Pues justamente con este premio
se emprende la remodelación de esa vieja arena modelo. Se compran terrenos alrededor, se tienen algunas vecindades y se empieza a construir ahora sí formalmente la Arena México con este conocemos. Nuevo nombre, ya casi la que conocemos. Pero con ya también con cambios. Otra intención, ¿no? Se dice que ya se pensaba como un centro de espectáculos que pudiera otro tipo, no solamente lucha libre, sino también funciones de box, conciertos. De circo, todo. Teatro, en efecto. Sí, o sea, Lutero está pensando en un centro de espectáculos para una ciudad moderna. Y que no lo había, ¿no? Y que no lo había todavía hasta justamente por ahí del año del 50, 52, 54, cuando aparece uno de esos personajes de los que nunca se puede olvidar hablar para entender la historia de la Ciudad de México, que es el regente del Departamento del Distrito Federal, el señor Ernesto Uruchurtu. Que bueno, Uruchurtu como parte del Departamento del Distrito Federal, están tratando de desarrollar un proyecto. El auditorio. Y es justamente, padre, el Auditorio Nacional. La construcción del primer Auditorio Nacional. A ver, ¿qué hubo, Padre Santo? Acá va la mía. Y dicen que empieza, ¿no? Una especie de juego sucio contra Don Salvador, y empiezan las pruebas, los permisos, la clásica burocracia, ¿no? de la Ciudad de México haciendo de las suyas, queriendo ponerles el pie. Dicen que primero que porque no tenían estacionamiento, después a una cosa ahí con costales, Fray. Sí, no, bueno, o sea, los que cobran los impuestos siempre queriéndose fregar a los que generan el dinero. En efecto, o sea, Lutero seguía de la mano del arquitecto Bullman, era un gran estructuralista, y Uruchurtu exagera a la hora de la seguridad del edificio, y en vez de probar con el lo peso, que la ley pedía que sostuviera de carga, lo duplica, le pide que aguante mucho más de lo que la ley pedía. Y en efecto lo aguanta, ¿no? Y este plan de Uruchurtu de frustrar la construcción de la Arena México para privilegiar el espacio que iba a tener el Auditorio Nacional termina por fracasar totalmente. Uruchurtu queda humillado y esto ocurrió en el 54. Y bueno, hay que mencionar que era un suceso. Se dice que en la televisión, en periódicos, estaba la cuenta regresiva. Falta un mes para la inauguración, falta una semana. Dicen que el señor Don Fray Nano, por ahí hay crónica interesante al respecto de cómo se desarrolla esto. Al señor Ernesto no le queda de otra más que ir a la hora de la inauguración. Sí, ese 27 de abril de 1956 acude toda la clase política, va incluso el arzobispo a bendecir la arena, y el que está sentado un rosario, con cara, de la lámpara que queda enfrente, a poner de seguro una virgen dentro de los vestidores, y el que está sentado totalmente humillado y despreciando lo que está pasando, ese señor Uruchurtu, que finalmente no puede evitar ir a un evento de ese tamaño. Y bueno, hay que pues entender todo esto como este suceso, ¿no? Y también tan bien hecho estaba que dicen que incluso para cuando son las Olimpiadas en México se pide como sede, ¿no? Quisiera mencionar por ahí un dato interesante. A mí, Fray, que sabe que me encanta el box. George Foreman se corona campeón olímpico en la Arena México en el 68. Un grande, una leyenda del boxeo, y pues es interesante porque no es poca cosa, ¿no? Que lo haya hecho en la Arena Coliseo. También dicen que había partidos de básquetbol, de tenis, gimnasia. Sí, se empleó para muchas cosas, ¿no? Junto con otros recintos, pero si bien, para destacar esto, padre, en efecto en las Olimpiadas se vuelve sede. Pero es importante decirlo porque mucha gente seguro no sabe que la Arena México tiene el reconocimiento de una sede olímpica, mientras que tal vez el Velódromo o el Palacio de Deportes lo ubicamos perfectamente, pero esto está totalmente olvidado, ese gran momento que tiene la Arena. Vámonos tantito, ¿no? Para atrás, Fray, unos años antes de las Olimpiadas, en la época de oro de la lucha libre, ya con el Santo, con el Cavernario, con Blue Demon, con todos estos nombres, el Cavernario, la misma Tonina, se empieza a desarrollar el deporte y empieza a surgir todo un fenómeno, ¿no? Alrededor de la lucha libre, porque tiene por ahí el dato, Fray, de la clásica figura de los luchadores ¿de quiénes obra? Sí, bueno,
hay que entender que el fenómeno de la lucha libre se empieza a hacer algo tremendamente masivo. Creo que la cultura de la lucha libre que tenemos hoy día no nos da para entender lo importante y lo masiva que fue en aquel momento. Y en efecto empieza a haber muchos fenómenos que tratan de socializar, de volver algo parte de la vida de los mexicanos. Y por ahí de los 50, en un taller ahí cerca de la Basílica, por el Tepeyac, un señor llamado Mario González Márquez empieza a crear estos muñequitos con los que todavía mucha gente espero que haya jugado de los luchadores. Que la figura salió de una foto, ¿no? Que le toman a Santo y Blue Demon, así como, ¡ey, no, cabrón! Ajá. Y queda inmortalizada esa figura. Sí. En el 52, Fray, se hace la primera película con temática de luchadores. Se llamó La Bestia Magnífica, estuvo dirigida por Chano Ureta. Y de ahí se empezó a dar un fenómeno que tal vez no, o sea, se conoce aquí en el país, en la ciudad, pero hay todo un culto alrededor del cine de luchadores, alrededor del mundo es reconocido. Después de eso, el filme del Enmascarado de Plata, que por cierto no protagoniza el Santo. No era el Santo, en efecto. Se vuelve el 52, famoso. Cardona. Y bueno, ya para el 58, el Santo aparece en las películas. En El Santo contra el Cerebro del Mal ya eran luchadores reales en las películas. Y es cuando se empieza a crear este fenómeno, porque tú, además de ser fan de la lucha libre, de pagar tu entrada a la arena en fines de semana, pues también veías de repente que en el cine estaba esa figura, ese héroe tuyo. Y nace este superhéroe mexicano, ¿no? Esta identidad mística a la que le atribuimos fuerza, poderes, esta magia alrededor de ellos. Y pues nada, ese factor de poder tocarlos, de poderles ir a pedir un autógrafo y saber que tu héroe que ves en la película, en la pantalla, está haciendo los mismos movimientos para vencer a los vampiros de las mujeres vampiro en el ring de lucha libre ahí frente a ti, y es una locura, me parece, ¿no? Claro, es que es poder tocar a los dioses, ¿no? Poder tocar a aquellos semidioses que los griegos habían tenido, los romanos habían tenido, y que tal vez en nuestra cultura se los había privado y de repente los tienen los niños de aquella época, pudiéndolos tocar en el ring, ¿no? Entonces el ring se convierte como una especie de Olimpo al cual uno intenta aspirar. Los niños quieren convertirse en ellos, juegan a ser ellos, también de ahí la venta de las máscaras, en fin, o sea, empieza toda una cultura de los superhéroes nacionales impresionante, que también está en los cómics, ¿no? Así como vemos hoy cómics de aquellas empresas de superhéroes estadounidenses, pues aquí también lo hubo, ¿no? En el 48 empezaron los cómics de superhéroes del Santo y de varios, con José G. Cruz. Hubo todo un culto explosivo, que bueno, en algún momento ha caído seguramente ante la introducción de Hay que decir que en el Festival de Cine, ¿no? En el Festival de Cine Europeo, el Santo contra las mujeres vampiros se lleva las palmas, ¿no? De la gente. Y este fenómeno trasciende fronteras, ¿no? Se vuelve tal vez, incluso dicen que se vuelve un hito en la cultura kitsch. Llega a bueno, decir que en Turquía hacen una película del Santo y Capitán América contra Spider-Man es hablar de qué tan lejos trasciende este fenómeno de los luchadores, y entender que no solo aquí, ¿no? Sino se nos admiraba alrededor del mundo. Sí, no, incluso al nivel de ver carteles del Santo que hemos podido explorar por ahí, de las películas traducido a árabe, porque esto se volvió un fenómeno mundial, en efecto, ¿no? Y hablar de esto es simplemente hablar de la importancia que esta gran catedral tuvo sobre el mundo, ¿no? Y que supo adaptarse, ¿no? Porque después de las Olimpiadas en los 70s hay como una renovación como tal en el deporte, se vuelve más aéreo, más vistoso, más luchadores, más máscara, más brillantina, las gardenias, un montón de cosas. Llamados, ¿no? Hay unos luchadores que ya empiezan a jugar con lo trans, a tratar de rebelarse contra la masculinidad que había dentro de la lucha libre clásico, tema que vamos a tocar por ahí en nuestras redes sociales próximamente, entonces si les interesa, y pues, por ahí vayan a ver junto con otras cosas. Y pues ya sobre eso, si quiere Fray, pues invitar al respetable a visitar nuestra cuenta de TikTok, porque vaya que hay datos que sobran y faltan por contar.
al respecto, los exóticos, los 70s, los 90s, cómo fue evolucionando el fenómeno. Sí, cómo la tele cambió la tragedia dentro de la lucha todo. libre, porque también hay crimen, ¿no? Hay historias por ahí que ya ustedes los conocen, pero que pues siempre hay cosas que platicar. Sí, definitivamente hay demasiado que contar en torno a la lucha libre, es inagotable. Y pues bueno, igual recordarle al respetable, ¿no? Que el objetivo de sus servidores es invitarlos, ¿no? A visitar lugares, vénganse a dar una vuelta a la Tonina, se come riquísimo, vayan a la Arena México, vayan a un domingo familiar en la Arena México. Sale vara y se la pasa uno Sale bien, barato. de verdad. Vayan a la Arena Coliseo también, cómprense una máscara, échenle ganas y se divierte uno. Y pues nada, Fray. Y bueno, también invitarlos a ver, tanto el cine clásico de lucha libre. Que por cierto, pero mencionar también buenos documentales por ahí, ¿no? A 2 de 3 caídas está disponible en YouTube, internet, de David Ferreira y Gala Luterot, la hija de señor Luterot. Hay varias películas del Santo en YouTube también. Entonces, pues igual si de repente le interesa este tema, acercarse a él es bastante fácil, está a la mano. Y pues nada, reconocer el valor de la lucha libre, todo lo que nos aporta como identidad chilanga, si se quiere decir, o no lo sé yo, Fray, pero bueno, ¿algo que agregar usted, Fray? Pues nada, simplemente pensando en que si tenemos alguna identidad, que desconozco cuál sea la identidad que tenemos en la ciudad, estoy seguro que tiene que estar atravesada por la lucha libre. Sí, en algún punto. Algo sin duda, y cualquiera que quiera ignorarlo, definitivamente desconoce el espíritu y el alma que tiene esta ciudad, ¿no? Ey. Pues nada, padre, pues Salud. hemos terminado, muchísimas gracias. ¿Podemos irnos en paz? Bendecidos están. Salud. Aquí a la Vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. Síguenos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast en Facebook e Instagram.